Mi nombre es Sergio Romero. Tengo 34 años y, hasta hace apenas 3 meses, vivía bajo la agradable ilusión de que tenía mi vida bajo un control absoluto. Soy el fundador de una consultoría de ciberseguridad que levanté desde los cimientos, tras tomar la arriesgada decisión de abandonar un puesto de alta dirección en una multinacional tecnológica aquí, en Madrid. Gano dinero, mucho dinero, pero nunca he sentido la necesidad de convertir mi cuenta corriente en un espectáculo público. Sigo conduciendo un Seat Ibiza con 7 años a sus espaldas porque, francamente, es fiable y no me da problemas para aparcar. Mi uniforme diario son vaqueros y camisetas básicas, me importa más la comodidad que el logo que lleve en el pecho. Vivo en un piso modesto de 2 habitaciones en el barrio de Tetuán. Es un hogar con alma, con todo lo que necesito y absolutamente nada de lo que me sobra. O eso creía yo antes de que el mundo de Sofía chocara contra el mío. Sofía Martínez era esa clase de mujer que paraliza el tiempo al entrar en una estancia. Alta, de una elegancia innata, con una melena oscura que caía en ondas medidas al milímetro y una sonrisa capaz de hacerte olvidar hasta tu propio DNI. Trabajaba en el departamento de marketing de una firma de lujo en plena Milla de Oro. Todo en ella gritaba sofisticación. La caída de su ropa de marca, sus gustos caros y esa presencia magnética que, de forma sutil, hacía que cualquiera a su lado se sintiera mal vestido o fuera de lugar. Nos conocimos hace 2 años en la boda de un amigo común, en una finca preciosa a las afueras de Toledo. Yo ejercía de padrino y ella era una de las damas de honor. Durante el banquete, nos perdimos en una conversación de 3 horas que fluyó sin esfuerzo. Saltamos de las implicaciones éticas de la inteligencia artificial a un debate apasionado sobre dónde se tiran las mejores cañas y se sirven las mejores tapas en Chamberí. Se reía de mis ocurrencias, mostraba un interés que juraría era genuino por mi trabajo y, cuando finalmente me dio su número, me sentí, de verdad, el hombre más afortunado de Madrid. El primer año fue un sueño. Sofía era atenta, detallista, siempre organizando escapadas románticas a paradores o buscando ese restaurante escondido para una cena especial. Ella me abrió las puertas de su mundo de inauguraciones en galerías de arte y catas de vino exclusivas. Yo la invité al mío, lleno de ferias tecnológicas, códigos y congresos de seguridad. Parecíamos el engranaje perfecto. Su brillantez social compensaba mi perfil más técnico y reservado. Sin embargo, al cruzar la barrera de los 18 meses, el aire empezó a enrarecerse. Fueron matices, pullas casi imperceptibles al principio. Sergio, cielo, igual deberías dejar que te acompañe de compras. No puedes presentarte con esas camisetas de emprendedor en todos los sitios, o sea, no queda bien, me decía. O sobre mi coche. Cariño, ¿no crees que ya va siendo hora de jubilar el Ibiza? Ya no somos unos universitarios de botellón. Yo restaba importancia a sus palabras. Estaba convencido de que solo quería pulir mi imagen para que me sintiera más seguro en sus eventos de trabajo. Pero el tono cambió. Los comentarios se volvieron recurrentes, más afilados, y curiosamente siempre florecían cuando estábamos con su círculo más íntimo. Sofía mantenía un grupo muy cerrado de sus años en la Universidad de ICADE, ese núcleo de amistades donde el apellido pesa más que el nombre. Estaba Jimena, cuyo padre es dueño de una de las cadenas hoteleras más importantes del país. Marta, casada con un tiburón de los fondos de inversión, y Lara, una influencer con 500.000 de seguidores que retransmitía cada brunch como si fuera el evento social de la década. Esas mujeres eran el verdadero ecosistema de Sofía y, poco a poco, empecé a sospechar que yo solo era una nota a pie de página en su guión de vida perfecta. La noche del colapso fue un jueves de marzo. Sofía insistió en organizar una cena en Diverso. Ya sabéis, uno de esos templos gastronómicos donde el sumiller te analiza de arriba a abajo y parece que te perdona la vida al servirte el vino. Había invitado a su comité de sabías. Jimena, Marta y Lara. Sergio, de verdad, tenemos que integrarte más con mis amigas,
Me soltó esa mañana con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Va a ser súper divertido, ya verás. Debería haber detectado la señal de alarma en cuanto entramos al restaurante. Ellas ya estaban allí, con 2 botellas de vino empezadas y riendo a carcajadas por algo que, obviamente, yo no iba a entender. Sofía me dio un beso protocolario en la mejilla y me presentó como si estuviera enseñando un gadget curioso. Hola, chicas. Ya os acordáis de Sergio, mi genio de los ordenadores. Lo dijo con una condescendencia que redujo mi carrera y mi empresa a un simple pasatiempo de fin de semana. La cena transcurrió entre platos de vanguardia y conversaciones vacías sobre galas benéficas, vacaciones privadas en las Maldivas y el último divorcio escandaloso de La Moraleja. Yo intentaba participar, respondiendo a preguntas sobre mi trabajo de la forma más sencilla posible para no aburrirlas. Entonces Marta, tras su tercera copa de blanco, me clavó una mirada cargada de intención. Y cuéntanos, Sergio. ¿Para cuándo el coche nuevo? Siempre le digo a Roberto que deberíamos prestaros su viejo Mercedes, el que usa para ir al campo, pero él dice que es demasiado bueno para simplemente regalarlo, ¿sabes? La mesa estalló en risas. Sofía se unió al coro, buscando mi mano por debajo del mantel en un gesto que pretendía ser cariñoso, pero que sentí frío y mecánico. Puro teatro para la galería. Sergio es muy práctico, trató de justificar Sofía entre risitas. Prefiere invertir su dinero antes que gastarlo en cosas materiales. En el fondo, es hasta tierno esa mentalidad de ahorro. ¿Tierno? Saltó Jimena, balanceando su copa con una elegancia ensayada. Esa es una forma muy generosa de llamarlo, Sophie. Otra sería aburrido o tacaño, pero mejor no entramos en detalles, ¿no? Más carcajadas. Sentí cómo se me tensaba la mandíbula hasta el punto de doler, pero mantuve el tipo. La conversación siguió, pero el goteo de desprecios no cesaba. Eran pequeñas puñaladas envueltas en bromas sobre mi ropa de Zara, mi piso en un barrio tan auténtico como Tetuán y mi supuesta incapacidad para disfrutar de las experiencias de lujo. El clímax llegó cuando Lara empezó a pasar su teléfono enseñando fotos de su última escapada a París. Sofía suspiraba ante cada imagen del hotel de 5 estrellas. Son unos 2.000 euros la noche, soltó Lara con total naturalidad. Pero bueno, por esas vistas desde la suite, merece la pena el esfuerzo. Sofía soltó un suspiro dramático, casi de martirio. Algún día, ¿verdad, Sergio? Me lanzó, como quien le pide un juguete a un niño que no tiene propina. Esbocé una sonrisa forzada. Algún día, seguro. De hecho, hemos comentado lo de ir a París para nuestra luna de miel. Jimena soltó una carcajada seca que hizo que varias mesas se giraran. ¿Luna de miel? Pero qué mono. Dijo con sarcasmo. Sofía, tía, ¿de verdad sigues con esa idea en la cabeza? A Sofía se le subieron los colores, visiblemente incómoda. Es algo que hemos hablado, murmuró. Lo hemos hablado, la parodió Marta. Hija, llevas meses con la misma historia, pero seamos realistas por una vez. ¿Tú crees que él puede permitirse siquiera el anillo que tú quieres de verdad? El de Tiffany, no una baratija de plata. El silencio que siguió fue denso, pesado. Sofía retiró su mano de la mía. A ver, continuó Jimena, inclinándose hacia el centro de la mesa como si fuera a revelar un secreto de estado. Sergio es muy dulce y todo lo que queráis, pero Sofía, entre nosotras. ¿No sientes a veces que está, no sé cómo decirlo sin que suene mal, un escalón por debajo de tu nivel? Me quedé inmóvil, esperando la reacción de mi pareja. Esperaba que les pusiera límites, que les recordara que una relación no se mide en caballos de potencia ni en metros cuadrados. Pero lo que recibí fue su risa. Esa risa cristalina que solo usaba cuando algo le hacía gracia de verdad. ¡Ay, por favor! Exclamó Sofía,
tapándose la boca fingiendo timidez. A ver, sí, es verdad que a veces. O sea, es muy listo y muy bueno, pero es que miradme a mí, mirad dónde estoy en mi carrera, mi estilo de vida. Y luego miradle a él. Con su Ibiza, viviendo en ese zulo y comprándose la ropa en rebajas. ¡Qué fuerte! Las cuatro rompieron a reír. Una risa cruel, descarnada, como si yo fuera un mueble o un chiste privado que por fin podían compartir en voz alta. Yo siempre pienso que acabará madurando y empezará a disfrutar de su éxito, añadió Sofía, crecida por el apoyo de sus amigas. Que un día se levantará y dirá: oye, que puedo permitirme vivir como alguien que ha triunfado. Pero no, él es feliz siendo mediocremente cómodo. Sinceramente, chicas, a veces me da hasta vergüenza presentárselo a ciertos clientes. Jimena levantó su copa, sellando la humillación. Brindo por Sofía, por tener la paciencia de salir con gente de nivel inferior esperando que algún día, por milagro, suban de categoría. Todas brindaron, incluida la mujer con la que compartía mi cama. Me quedé allí, petrificado, procesando que la persona a la que pensaba pedirle matrimonio en 2 meses llevaba meses avergonzándose de mí por no ser lo suficientemente ostentoso. Cuando el camarero trajo la cuenta, Sofía la tomó con ese aire de superioridad habitual, esperando que yo, como siempre hacía en estas cenas con sus amigas, le pasara discretamente mi tarjeta por debajo de la mesa para que ella pudiera quedar como la generosa del grupo. Esta vez, no hubo discreción. Alargué la mano, tomé la carpeta y vi la cifra. 1.780 euros. Una pequeña fortuna para una cena basada en burlas. Saqué mi American Express Centurion, la tarjeta negra que guardaba para emergencias y que detestaba usar por lo que simboliza, y la puse sobre el ticket con un golpe seco. Miré a Sofía fijamente a los ojos. ¿Sabes qué, Sofía? Mi voz sonó extrañamente calmada. Tienes toda la razón. Estoy por debajo de tu nivel. Muchísimo más abajo. Ella parpadeó, totalmente descolocada por ver la tarjeta negra y por mi tono de voz. A ver, proseguí, barriendo la mesa con la mirada. Todas vosotras medís la vida por el modelo del coche, la etiqueta de la ropa y las fotos que podéis subir a Instagram para alimentar vuestro ego. Yo mido la vida por la integridad, la lealtad y el respeto hacia quien tienes al lado. Así que sí, definitivamente juego en una liga inferior a la vuestra, y os aseguro que es el mejor cumplido que me han hecho en años. La expresión de Sofía se desmoronó. Sergio, por favor, solo estábamos de broma, no te pongas así. Balbuceó. No, no era una broma. Era la verdad, me levanté y recuperé mi tarjeta. De hecho, me parece una idea fantástica que empieces a experimentar la vida a tu nivel sin que yo sea una carga. Seguro que alguna de tus brillantes amigas puede hacerse cargo de la cuenta de esta noche. Consideradlo una inversión en vuestra amistad. Me di la vuelta, pero antes de salir, me incliné hacia ella una última vez. Ah, una cosa más, Sofía. El anillo con el que pensaba pedirte matrimonio, ese que tanto le preocupaba a Marta. Es un diamante de 3 quilates de Tiffany. Me costó bastante más que tu coche actual. Pero supongo que es algo que ya nunca tendrás que preocuparte por lucir. Salí del restaurante con la espalda recta, ignorando el murmullo que se levantó a mis espaldas. El aparcacoches me entregó las llaves de mi mediocre Seat y me alejé de Diverso, dejando atrás no solo una cena, sino la vida que estúpidamente había intentado construir sobre una mentira. Mi teléfono se convirtió en un campo de batalla antes de que pudiera meter la llave en la cerradura de casa. Notificaciones de WhatsApp, llamadas perdidas, notas de voz que se acumulaban. Sofía estaba en pleno control de daños. Sus mensajes eran una mezcla desesperada de disculpas, justificaciones baratas y promesas de que todo había sido culpa del vino, que la presión del grupo la había traicionado y que, en el fondo, no sentía ni una palabra de lo que había escupido.
Los ignoré todos. Los borré sin terminar de escucharlos. Su voz, esa que antes me calmaba, ahora me producía una náusea física. Lo que no entró en mis planes fue el mensaje que iluminó mi mesilla de noche a las 2 de la mañana. Venía de un número que no tenía guardado. Sergio, soy Jimena. La de la cena. Sé que después de lo de hoy querrás mandarme a paseo, pero hay algo que tienes que saber. ¿Podemos vernos mañana para un café rápido? Es importante. Es sobre Sofía y te aseguro que no es nada bueno. Me quedé mirando la pantalla durante una eternidad. Jimena, la misma que había liderado el ataque sobre mi nivel y mi falta de ambición, ahora quería verme. Mi instinto de ciberseguridad se puso en alerta roja. Olía a emboscada, a un intento de manipulación para que volviera al redil de Sofía. Pero hubo una frase que me hizo dudar. No es nada bueno. En este juego de apariencias, Jimena siempre había sido la más inteligente de las tres. Contesté con frialdad. Mañana, 10 horas. Toma café, en la plaza de Olavide. Ven sola. La respuesta fue inmediata. Gracias. No te vas a arrepentir. Pasé el resto de la noche en vela, analizando cada código, cada recuerdo. ¿Qué podía decirme ella que cambiara el hecho de que Sofía me consideraba un estorbo social? A las 9:45 ya estaba sentado en una de las mesas altas del local, con un café solo cargado y la mirada fija en la puerta. Jimena apareció puntual, pero no era la mujer impecable y altiva de la noche anterior. Iba con la cara lavada, el pelo recogido en una coleta improvisada, vaqueros desgastados y una sudadera de su etapa en la universidad. Parecía cansada, incluso vulnerable. Se sentó frente a mí con una agilidad nerviosa. Gracias por venir, Sergio, dijo, rodeando la taza de porcelana con las manos como si buscara un ancla en el calor del café. Tienes 10 minutos, sentencié. Luego tengo una reunión y, sinceramente, no me queda mucha paciencia. Me parece justo. Suspiró hondo, mirando hacia la plaza antes de clavar sus ojos en los míos. Lo que te voy a soltar te va a doler, pero mereces saber la verdad antes de que ella intente enredarte otra vez. Sofía te ha estado engañando, Sergio. Y no hablo de un desliz de una noche. Lleva 6 meses con un tal Nacho, de su trabajo. El nombre resonó en mi cabeza como una brecha de seguridad crítica. Nacho. El director creativo de su agencia. El tipo que siempre salía en sus historias de Instagram, el que conducía un Porsche 911 y vivía en un ático de revista en Arturo Soria. ¿Cómo lo sabes con tanta seguridad? Pregunté, manteniendo mi tono profesional, aunque por dentro sentía el impacto. Porque yo fui su cómplice, admitió Jimena, y por primera vez vi un asomo de vergüenza real en su rostro. Esas noches de chicas de los jueves. La mitad de las veces terminaban en el ático de él. Los viajes de empresa, los fines de semana de formación. Eran escapadas que organizaban juntos. Mentí por ella, Sergio. Todas lo hicimos. Era el código del grupo. ¿Por qué me lo cuentas ahora? ¿Por qué romper el código? Jimena desvió la mirada. Porque anoche cruzó una línea. Una cosa es ocultar una canita al aire y otra muy distinta es humillar públicamente a un hombre que solo ha sido bueno con ella, mientras todas nosotras sabíamos la verdad. Vi tu cara en diverso y me sentí como una basura. No te lo mereces. Me recliné en la silla, asimilando el panorama. Sofía no solo me despreciaba socialmente, me utilizaba como una pantalla de seguridad mientras construía su vida con otro. Cada beso de buenas noches, cada plan de futuro. Era una farsa orquestada. Hay más, continuó ella, bajando el tono. Sofía planea dejarte, pero no ahora. Quiere esperar a la gala de los premios de publicidad del mes que viene.
Necesita un acompañante que dé el perfil de pareja estable porque Nacho sigue casado y no puede exponerse todavía. Un hombre casado y con Porsche. El pack completo de la milla de oro, dije con una amargura que no pude ocultar. Ella nos decía que, en cuanto pasara la gala y el divorcio de él estuviera encauzado para el verano, cortaría contigo. Eres su plan B de lujo hasta que el plan A sea legal. ¿Qué ganas tú con esto, Jimena? No me creo que sea solo por remordimientos. Ella me miró con una sinceridad aplastante. Gano dormir mejor. Te he visto cuidar de ella durante 2 años. Eres un tío legal, Sergio. Verla tratarte como a un perdedor mientras se acuesta con un tipo que ni siquiera tiene el valor de dejar a su mujer. Me ha hecho darme cuenta de que me he rodeado de gente tóxica demasiado tiempo. Sacó su teléfono y lo puso sobre la mesa. Me enseñó capturas de pantalla. Eran decenas. Conversaciones de WhatsApp, fotos en hoteles boutique de la sierra, mensajes explícitos llenos de burlas hacia mi austeridad. Había un mensaje de la semana pasada de Sofía que decía: solo 3 semanas más de teatro para la gala. Estoy harta de fingir que me gusta su piso de tetón y su ropa de mercadillo. En cuanto termine el evento, le doy la patada. Pásamelo todo, dije con una voz que ya no era de dolor, sino de puro cálculo. Jimena asintió y el teléfono vibró con la transferencia de archivos. ¿Qué vas a hacer?, preguntó ella, casi con miedo. Me levanté, dejando el café intacto sobre la mesa. Algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Una auditoría total de mi vida. Gracias por la información, Jimena. Has hecho más de lo que crees. Durante la semana siguiente, el acoso de Sofía no cesó. Flores en la oficina, notas pegadas en mi portal, llamadas desde números ocultos. Lo ignoré todo con una disciplina militar. Me centré exclusivamente en mi plan. Sofía había cometido un error de diagnóstico fatal. Pensaba que mi falta de ostentación era falta de recursos. No tenía ni la más remota idea de que mi consultoría había sido adquirida por un gigante tecnológico de Silicon Valley hacía 6 meses. La operación se cerró por una cifra de 8 dígitos que hacía que su círculo de ICADE pareciera una reunión de becarios. Había mantenido la venta en secreto, firmando un contrato de permanencia como consultor externo con un sueldo astronómico. Pensaba contárselo el día que le pidiera matrimonio. Quería que fuera una sorpresa, una base sólida para nuestra vida juntos. Ahora, ese capital iba a ser el combustible de su caída. Llamé a mi abogado, Mateo Abad, un tiburón legal especializado en derecho mercantil y protección de activos. ¿Quieres asegurarte de que no haya forma humana de que ella reclame nada en el futuro, verdad?, confirmó Mateo mientras revisaba mis contratos. Eso es lo básico, Mateo. Pero quiero algo más. Quiero que la gala de publicidad sea inolvidable para ella. Tengo las pruebas de su infidelidad, tengo los registros y tengo los medios. Le expliqué mi idea punto por punto. Vi cómo la expresión de Mateo pasaba de la seriedad profesional a una sonrisa casi depredadora. Sergio, es una jugada maestra. Es agresivo, es brillante y, lo mejor de todo, es estrictamente legal dentro del marco de la empresa. Vamos a preparar los documentos. Salí del despacho de Mateo sintiendo que, por fin, el Ibiza no era un coche viejo, sino el vehículo perfecto para moverme entre las sombras mientras preparaba el escenario final. Sofía quería una gala perfecta. Y yo me iba a asegurar de que tuviera la noche más importante de su vida. Durante las 2 semanas siguientes, operé con la precisión de un cirujano. Reestructuré toda mi arquitectura financiera. Cada activo, cada dividendo y cada participación en mi consultoría pasaron a estar blindados bajo fondos y sociedades limitadas. Pero no me detuve ahí. Realicé donaciones de 6 cifras a fundaciones que Sofía siempre mencionaba en los cócteles para quedar bien, pero a las que jamás había dado ni un céntimo.
Becas para mujeres en STEM, programas de integración para jóvenes en riesgo de exclusión y proyectos de conservación ambiental. Lo documenté todo con facturas y certificados oficiales. Quería que la brecha entre su discurso y mi realidad fuera insalvable. La gala anual de la agencia de Sofía era el evento del año. Se celebraba un viernes por la noche en los salones del Hotel Palace, un despliegue de smokines, vestidos de gala y el quién es quién del sector publicitario y empresarial. Sofía me bombardeó con los detalles del protocolo de etiqueta, dando por sentado que yo aparecería como el novio trofeo discreto que ella necesitaba para validar su imagen de mujer exitosa y estable. Yo tenía una presentación distinta preparada. 2 días antes del evento, terminé de editar un archivo digital impecable. No era nada barroco. Capturas de pantalla de sus mensajes con Nacho, fotografías de sus encuentros clandestinos en Arturo Soria que ellos creían borradas de la nube y una cronología demoledora que comparaba sus hitos conmigo frente a sus engaños con él. Cada te quiero, te echo de menos que me enviaba por WhatsApp coincidía, casi al minuto, con un mensaje subido de tono enviado a Nacho desde el baño de nuestra casa. Se lo envié a mi abogado. Mateo tardó menos de 1 hora en responder. Sergio, esto no es solo una ruptura. Esto es una demolición controlada de su carrera y su reputación social. ¿Estás absolutamente seguro de que quieres pulsar el botón? Cerré los ojos y recordé la risa de Sofía en Diverso. Recordé cómo brindó con sus amigas por mi nivel inferior mientras yo pagaba su cena de 1.800 euros. Recordé que pensaba usarme como un accesorio de atrezo una última vez antes de desecharme. Pulsa el botón, Mateo, respondí. Luego llamé a Jimena. Necesito el último favor. Y ten claro que esto quemará tus puentes con Sofía para siempre. Después de lo que descubrí de ella y de Nacho, dijo Jimena con una frialdad que me sorprendió, esa amistad ya era ceniza. Dime qué necesitas, genio. Le expliqué el plan. Se hizo un silencio denso al otro lado de la línea. De repente, Jimena soltó una carcajada, pero esta vez era una risa de liberación, no la burla cruel de las noches de ICADE. Sergio Romero, eres un auténtico tiburón. Cuenta conmigo. Esto va a ser épico. La noche de los premios, yo no puse un pie en el Palace. Me fui a cenar a una taberna castiza en Malasaña con mis amigos de siempre, la gente de mi equipo que me vio empezar desde un garaje y que me valoraba por mi cerebro, no por mi coche. Pero mi regalo sí llegó a la gala. Jimena, haciendo uso de sus contactos y de su estatus de invitada VIP, convenció a la organización de que había un video sorpresa de homenaje para Sofía, la estrella de la agencia, que debía proyectarse justo antes del discurso principal del cóctel. A las 19:15 horas, mientras Sofía brillaba con un vestido de diseño y Nacho mantenía una distancia de seguridad para no levantar sospechas ante los clientes, las pantallas gigantes del salón abandonaron el logo corporativo. Apareció mi presentación. El bullicio de 300 personas se transformó en un silencio sepulcral cuando los mensajes de Sofía aparecieron en letras de medio metro de altura. No veo la hora de darle la patada al pesado de Sergio después de este paripé de gala. Ya me ha servido para lo que quería. Solo 2 semanas más fingiendo ser la novia perfecta y soy toda tuya, Nacho. Las diapositivas se sucedieron como martillazos. Fotos de ellos en escapadas que ella me vendió como reuniones de planificación. Reservas de hotel a nombre de Nacho. Mensajes donde se burlaba de mi piso, de mi ropa y, lo que fue el golpe de gracia, mensajes donde ambos se mofaban de la mujer de Nacho. Según Jimena, que lo grabó todo desde un ángulo discreto, la cara de Sofía pasó de la confusión al blanco más absoluto en cuestión de segundos. Nacho intentó escabullirse hacia la salida, pero la multitud, en estado de shock, le cortó el paso. La directora general de la agencia, una mujer con una reputación de hierro y tolerancia cero ante escándalos que ensuciaran la firma, observaba la pantalla con los brazos cruzados y una mirada que prometía el despido inmediato.
La presentación terminó con una diapositiva final sobre fondo negro. A todos los que pensabais que Sergio Romero estaba por debajo del nivel de Sofía Martínez. Teníais toda la razón. Lo estaba. Porque yo valoro la honestidad, la lealtad y la integridad. Valores que Sofía claramente nunca llegó a comprender. Disfrutad de lo que queda de velada. Mi teléfono se volvió loco. Sofía llamando compulsivamente. Marta y Lara enviando mensajes incendiarios, acusándome de ser un monstruo por humillar a su hermana. Pero también llegaron mensajes que no esperaba. La mujer de Nacho dándome las gracias por las pruebas definitivas para su divorcio, la propia directora general pidiendo mi contacto personal y decenas de colegas del sector que aplaudían que alguien, por fin, hubiera desenmascarado la hipocresía de esa élite de cartón piedra. Las consecuencias fueron un tsunami. Sofía fue fulminada de su puesto el lunes a primera hora. Varios clientes clave exigieron que no se la volviera a vincular con sus cuentas. Nacho, en un intento de la empresa por salvar los muebles, fue degradado y desterrado a una oficina técnica en una capital de provincia, destruyendo su trayectoria en Madrid. Jimena, por su parte, publicó un video en Instagram ante sus 500.000 seguidores explicando por qué había roto con su círculo íntimo. La lealtad no es cubrir las mentiras de tus amigas, la lealtad es ser una persona íntegra. El video se hizo viral en cuestión de horas. Ya no era solo el ex que se había vengado. Me había convertido en un símbolo para todos los que alguna vez se sintieron subestimados por no encajar en un molde de lujo vacío. Sofía apareció en mi portal una semana después. Le abrí porque necesitaba cerrar el círculo. Estaba irreconocible. El pelo descuidado, los ojos hinchados y un chándal que jamás habría permitido que sus amigas vieran. Sergio, por favor. Balbuceó. He cometido un error imperdonable. He sido superficial, lo admito, pero podemos arreglarlo. Haré lo que me pidas. Me apoyé en el marco de la puerta, mirándola con la frialdad de quien observa un sistema operativo corrupto. Sofía, no cometiste un error. Tomaste decisiones deliberadas. Cientos de ellas. Cada mentira, cada cita con él, cada vez que reíste mientras tus amigas me pisoteaban. Todo fueron elecciones conscientes. Lo sé. Lo siento tanto. Susurró entre lágrimas. Te juro que he cambiado. Negué con la cabeza. Es que ya no me importa si cambias o no. Aunque te convirtieras en una santa, nunca volvería a confiar en ti. Y tú mejor que nadie deberías saber que una relación sin confianza es solo un decorado que se cae al primer soplo de viento. ¿Entonces se acabó? ¿2 años a la basura por una noche de despecho? Su tono empezó a volverse agresivo, su verdadera naturaleza asomando de nuevo. 2 años en los que tú fingías quererme mientras diseñabas tu plan de huida, corregí. Sí, se acabó. Pero no te odio, Sofía. De hecho, me das lástima. ¿Lástima? Gritó ella. Has destruido mi carrera, mi nombre, mi vida entera. ¿Y te atreves a decir que te doy lástima? Me das lástima, continué con una calma que la desarmó, porque tuviste a tu lado a alguien que te quería de verdad, alguien que habría dado la cara por ti siempre y que planeaba una vida entera a tu lado. Y lo tiraste todo por la borda porque te importaba más la marca de mi coche que el hombre que lo conducía. ¿Qué forma más pobre de vivir, Sofía? Cerré la puerta. Cerré la puerta a sus gritos, a los recuerdos de estos 2 años y a la versión de mí mismo que permitía que otros definieran mi valor. 6 meses después, estoy sentado en la terraza de mi nuevo ático en la zona de Chamartín. Sí, al final hice los cambios que me apetecían. No porque Sofía me hiciera sentir inferior, sino porque me di cuenta de que me había negado ciertos lujos solo por llevar la contraria a su mundo. Las vistas de las 4 torres son espectaculares al atardecer.
En mi garaje descansan mi viejo Seat Ibiza, que sigue siendo mi amuleto, y un Porsche nuevo que compré simplemente porque me gusta la ingeniería alemana, no para impresionar a nadie en un brunch. Jimena y yo nos hemos convertido en amigos de verdad, de los que se dicen las verdades a la cara. La semana pasada me presentó a su prima Emma, una ingeniera de caminos que me mira a los ojos, no a la muñeca para ver qué reloj llevo. Emma piensa que mi Ibiza tiene carácter y que mi pasión por el código es fascinante. Llevamos 3 citas y, por primera vez en mucho tiempo, no siento que tenga que presentar un balance de situación para ser aceptado. De Sofía sé poco. Trabaja en una agencia pequeña en las afueras, cobrando una fracción de su antiguo sueldo. Nacho vive ahora con sus padres mientras su exmujer se queda con la mayoría de sus activos tras un divorcio que ha sido la comidilla de todo Madrid. A veces alguien me pregunta si me arrepiento de lo que hice en el Palace. Mi respuesta nunca cambia. Sofía me humilló públicamente primero, creyendo que yo no tenía voz. Solo que no contaba con que yo tenía los datos, las pruebas y, sobre todo, la dignidad para responder. Aquella cena en Diverso fue lo mejor que me pudo pasar. Me quitó la venda y me recordó que mi nivel no lo determina la percepción de una élite vacía, sino mi propia integridad. No estoy por debajo del nivel de nadie. Estoy, exactamente, donde quiero estar. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. Soy José Pérez y este año entro en la década de los 70. Mi vida nunca ha sido lo que en las revistas llaman glamurosa, pero siempre ha tenido un norte claro, un propósito que me mantenía en pie. Durante los últimos 40 años, he servido como chofer privado para Tomás Garrido, un exitoso empresario del sector tecnológico y, por encima de todo, mi mejor amigo desde aquellos veranos compartidos en el pueblo durante nuestra infancia. Pasé media vida al volante de su Rolls Royce, surcando la Castellana hacia reuniones interminables, recogiendo a socios en la T4 de Barajas y, a menudo, siendo el único testigo silencioso de sus desvelos por negocios de millones de euros. El oficio de conductor en Madrid no es sencillo, el tráfico, la soledad, las esperas, pero jamás solté un lamento. Tenía una razón poderosa para aguantar cada jornada. Mi hijo, Rubén. Aunque no compartimos la misma sangre, para mí es tan mío como el aire que respiro. Hace más de 3 décadas, mi esposa María lo adoptamos de un centro de acogida a las afueras de la capital. Era un crío delgaducho, de mirada curiosa y pulmones frágiles que silbaban constantemente por culpa del asma. Sus padres biológicos lo abandonaron a su suerte, dejando atrás a un niño enfermo que parecía no encajar en los planes de nadie. Pero María y yo vimos algo distinto, vimos una chispa de vida y la oportunidad de volcar todo el amor que teníamos guardado. Recuerdo noches enteras en vela en nuestro pequeño piso de Vallecas, sosteniéndolo mientras luchaba por recuperar el aliento tras un ataque de asma. Yo doblaba turnos al volante y María se dejaba la vista haciendo arreglos de costura para vecinas del barrio, todo para pagar las medicinas, las facturas médicas y asegurar que a Rubén no le faltara una vida digna. Siempre soñé con algo más grande para él, una casa de verdad donde el futuro no fuera una amenaza constante. Ahorramos cada céntimo, renunciando a estrenar ropa o a ver el mar en vacaciones, solo para que Rubén pudiera ir a la universidad. Cuando se graduó como ingeniero, el pecho se me inflaba de un orgullo que no me cabía en el cuerpo. Pero el momento que guardo bajo llave en mi alma fue cuando, en el estrado de la graduación, me buscó con la mirada y me llamó papá ante todos. En ese instante, supe que cada sacrificio había sido un regalo. La tragedia nos golpeó hace 5 años cuando el cáncer se llevó a María. Se marchó sin hacer ruido, dejando un silencio en casa que todavía me escuece. Tras su pérdida, me mudé a un pequeño estudio anexo a la finca de Tomás, en una zona residencial a las afueras, para estar más cerca del trabajo y poder ahorrar hasta el último euro.
Cada mes le enviaba dinero a Rubén para sus préstamos y sus gastos. No quería que pasara las estrecheces que nosotros conocimos. Quizás, en el fondo, también era mi forma de combatir la soledad que me dejó María. Hoy soy un hombre de pelo cano y espalda algo vencida por los años, pero mi corazón sigue latiendo por él. Rubén es mi luz. Nunca le revelé que era adoptado para mí, él es mi sangre y mi todo. Hace 10 años, cuando se comprometió con Inés, una mujer atractiva, pero de gestos gélidos y carácter afilado, María y yo decidimos comprarle su casa. Elegimos un chalet adosado en una urbanización tranquila, con jardín para los nietos que vendrían. Nos costó sangre, sudor y lágrimas. Pedimos un crédito personal, vaciamos la cuenta de ahorros y María llegó a vender su anillo de pedida. No nos importó, era su futuro. Sin embargo, tras la boda, empecé a notar que Inés me miraba por encima del hombro. Para ella, yo no era el padre de Rubén, sino un simple chófer, un empleado de uniforme que sobraba en sus reuniones sociales. Me callé por no enturbiar la paz de mi hijo. Hasta que una mañana, de camino a recoger a Tomás, el pecho me estalló en un dolor agudo. Tuve que frenar en el arcén, pálido y temblando. Tomás lo vio claro. José, esto no es cansancio. El médico fue tajante. Una afección cardíaca que me obligaba a jubilarme de inmediato si quería seguir vivo. El mundo se me cayó encima. No temía a la muerte, sino a dejar de ser útil para Rubén. Tomás, con la generosidad que solo un hermano de vida puede tener, no me dejó caer. Jubílate, José. Te has ganado el descanso, me dijo antes de entregarme un sobre que cambiaría mi destino. Eran acciones de su compañía por valor de 3 millones de euros. Me temblaron las piernas. Eres mi amigo, has estado ahí 40 años. Acéptalo, insistió. Lloré como no lo hacía desde que enterramos a María. Decidí guardar el secreto. No le dije nada a Rubén, quería usar ese dinero para vivir con sencillez cerca de él y ayudar con el nieto que venía de camino. Soñaba con una vejez tranquila, paseando por el jardín que yo mismo había pagado. Lo que nunca pude imaginar es que ese mismo hijo, al que le entregué mi vida entera, estaría a punto de darme la bofetada más amarga de mi existencia. Aquel día, regresé a la casa de las afueras, ese chalet adosado que María y yo habíamos pagado con el sudor y las privaciones de toda una vida, cargando apenas una maleta vieja, algo de ropa y un hilo de esperanza que se me antojaba ya demasiado fino. El médico de la clínica de Arturo Soria había sido tajante. Necesitaba reposo absoluto. Mis manos, que habían guiado volantes de cuero durante décadas, ya no tenían la firmeza necesaria, y mi corazón pedía una tregua. Pensé, ingenuo de mí, que esta era la oportunidad para recuperar el tiempo perdido con mi hijo. Inés, mi nuera, estaba en la recta final de su embarazo. Yo soñaba con ayudar, con acunar a mi nieto y sentir el calor de un hogar tras los años de gélida soledad que siguieron a la partida de María. Llamé a la puerta con el pulso acelerado, pero cuando Rubén abrió, su sonrisa fue un gesto mecánico, desprovisto de cualquier rastro de afecto. «Papá, ¿qué haces aquí con una maleta?» Su voz sonó distante, casi molesta, como si yo fuera un paquete entregado fuera de horario. Respiré hondo, tratando de ignorar la punzada en el pecho. Me he jubilado, Rubén. El médico me ha prohibido conducir. He pensado que podría quedarme aquí una temporada, ayudaros con los preparativos y con el pequeño cuando nazca. Esperaba un abrazo, un pasa, papá, esta es tu casa, pero Rubén se limitó a fruncir el ceño y mirar hacia el interior del pasillo. Espera un momento. Tengo que consultarlo con Inés. Está muy sensible con el embarazo. Me cerró la puerta en la cara, dejándome plantado en el porche mientras el viento de octubre, ese aire serrano que baja con saña sobre Madrid, me atravesaba la chaqueta. Dentro, escuché el eco de una discusión. La voz afilada de Inés y el tono sumiso de Rubén. Cuando la puerta volvió a abrirse,
fue ella quien apareció. Vestía un traje de premamá de seda y sostenía una taza de té con una elegancia que escondía una crueldad absoluta. José, seamos prácticos, dijo sin preámbulos. No necesitamos ayuda doméstica. Para el bebé hemos contratado a una salus profesional, una experta que vendrá todas las noches. Tu presencia aquí solo rompería nuestra dinámica familiar. Me quedé de piedra, pero intenté mantener la dignidad. Inés, no quiero ser un estorbo. Solo quiero estar cerca de los míos, echar una mano en lo que sea. José, me cortó con una frialdad que me heló la sangre, miremos las cosas como son. Eres un chofer, no un asistente cualificado. Lo que necesitamos de ti es apoyo financiero, no que te instales en el cuarto de invitados. Tu jubilación es un problema si dejas de aportar el dinero mensual al que nos tienes acostumbrados. Ahora mismo, aquí, eres una carga. Chofer. Carga. Esas palabras me rajaron el alma más que cualquier enfermedad. Miré por encima de su hombro y vi a Rubén al fondo del salón, observando la escena en silencio, con los hombros caídos. Rubén, llamé con la voz quebrada, ¿tú también piensas que sobro en la casa que yo mismo compré? Él levantó la vista, pero no tuvo el valor de sostenerme la mirada. Inés tiene razón, papá. Te has jubilado antes de tiempo. En este momento de nuestras vidas, nos hace mucha más falta el dinero para los gastos del niño que tu presencia constante. Me di la vuelta para que no vieran que un hombre de 70 años podía llorar como un niño abandonado. Arrastré mi maleta por el camino de grava hasta la calle. No tenía a dónde ir, pero prefería dormir en un banco de la Castellana antes que quedarme donde me despreciaban. Regresé al pequeño estudio de la finca de Tomás, donde el techo parecía cerrarse sobre mí. Rubén había cambiado, se había dejado absorber por esa ambición fría que no entiende de gratitud. Unos días después, recibí un mensaje de Inés. No era para saber si estaba vivo, sino una orden. José, muévete y busca algo. Necesitamos cambiar el coche por uno más seguro para el bebé. El corazón me dio un vuelco de rabia. Intenté llamar a mi hijo, pero quien descolgó fue su suegra, doña Cayetana, una abogada de esas que huelen a perfume caro y despachos de mármol. Señor Pérez, su voz era como el hielo raspado, Rubén está en una reunión. Me ha pedido que gestione esto. Debería usted buscar un empleo acorde a su edad o, si no se ve capaz, considerar el ingreso en una residencia de mayores. No sea un obstáculo para el progreso de su hijo. Colgué con el alma rota. Querían apartarme como a un mueble viejo que ya no combina con la decoración. Hice un último intento, conduciendo con dificultad hasta su chalet. Necesitaba oír de labios de Rubén que todo esto era una pesadilla. Pero cuando abrió, sus ojos destilaban irritación pura. ¿Otra vez aquí? Ya te lo dijimos, papá. No puedes vivir a nuestra costa. Eres un simple chofer jubilado. ¿Qué vas a aportar tú aquí, más allá de darnos vergüenza delante de nuestros amigos con tus historias de Vallecas? O trabajas, o te vas a un asilo, pero deja de presionarnos. Me quedé paralizado. Aquel no era mi niño, el que me llamaba papá con orgullo en su graduación. Era un extraño moldeado por el clasismo de su mujer. Rubén. ¿Has olvidado quién pagó tus estudios de ingeniería? ¿Quién dio hasta el último céntimo para que tuvieras este techo? Prometiste cuidarme. Él soltó una carcajada seca, carente de toda humanidad. ¿Promesas? Por favor, no delires. Esta casa figura a mi nombre legalmente. No tienes ningún derecho aquí. Vete ya antes de que llame a seguridad. Me alejé con el corazón sangrando, pero mientras caminaba hacia el coche, una idea empezó a tomar forma en mi mente. Esa noche, en mi refugio, abrí una vieja carpeta de cuero y saqué un documento amarillento. Era el contrato que Rubén había firmado hacía 10 años, el día que le entregamos las llaves.
Lo recordaba como si fuera ayer. María, con su intuición de madre, me había susurrado: José, aseguremos el futuro, que la vida da muchas vueltas. Redactamos una cláusula de reversión ante notario. La propiedad de la casa estaba condicionada al cuidado y sustento de sus padres en la vejez. Si el hijo faltaba a su deber moral y material, el inmueble regresaría a sus dueños originales. Rubén firmó entre lágrimas de gratitud en aquel entonces. Jamás os faltará nada, os lo juro. Apreté el papel con una mezcla de indignación y tristeza. Rubén me había traicionado. Había escupido sobre la memoria de María y sobre mis años al volante. Llamé a un viejo abogado, un hombre curtido en 1000 batallas. Señor Pérez, me dijo tras revisar el documento, este contrato es un blindaje legal absoluto. Si Rubén le ha echado de casa y le ha negado auxilio, la propiedad vuelve a ser suya de inmediato. ¿Está seguro de querer llevar esto hasta el final? Es su hijo. Miré una foto antigua de nosotros tres en un parque de Vallecas, cuando la felicidad no costaba millones. Él era mi hijo, respondí con voz firme, mientras el dolor se transformaba en una resolución de acero. Pero ese hombre que me cerró la puerta ya no lo es. Decidí interponer la demanda. No por el valor del ladrillo, sino para darle a Rubén la última lección que un padre puede dar. Que la dignidad no se vende y que la gratitud es la deuda más sagrada de un hombre. Empecé a reunir pruebas con la meticulosidad de quien sabe que se está jugando el honor, no solo el techo. Guardé cada mensaje de WhatsApp donde Inés me exigía dinero, recopilé los testimonios de los vecinos de la urbanización que presenciaron cómo me dejaban en la calle con una maleta, y rescaté del archivo los extractos bancarios que gritaban la verdad. María habíamos pagado cada cuota de la hipoteca durante 10 años. Cada documento era una puñalada en el recuerdo, pero no me detuve. Había sacrificado mi vida entera por Rubén, y ahora me tocaba proteger lo único que me quedaba. Mi dignidad. 2 semanas después, me encontraba en los juzgados de Plaza de Castilla, aferrando aquel contrato con los bordes ya desgastados. La sala estaba cargada de una tensión eléctrica. Frente a mí se sentaba Rubén, con los hombros hundidos y la mirada clavada en el suelo, incapaz de sostener la mía. A su lado, Inés, cuyos labios eran una línea fina de desprecio, y su madre, doña Cayetana. Ella vestía un traje de sastre impecable y me observaba con una frialdad quirúrgica. Como una de las letradas más temidas de Madrid, Cayetana se sentía dueña del terreno, segura de que un viejo chófer no sería rival para su retórica. Pero yo no caminaba, solo sentía el peso de la mano de María sobre mi hombro. Mi abogado, el señor Garrido, se puso en pie con una calma solemne. Señoría, don José Pérez dedicó 40 años de servicio y privaciones para cimentar el futuro de su hijo. La entrega de la vivienda no fue un regalo ciego, sino una donación con cargas, debidamente protocolizada ante notario. El contrato estipulaba el deber de auxilio y cuidado hacia sus progenitores. Rubén Pérez no solo ha desatendido estas cargas, sino que ha injuriado, despreciado y expulsado a su padre en su momento de mayor vulnerabilidad física. Solicitamos la revocación de la donación por ingratitud y el incumplimiento de las condiciones pactadas. Garrido presentó las pruebas con la precisión de un cirujano. Vi a doña Cayetana fruncir el ceño y susurrarle algo con ferocidad a Rubén. Ella se levantó, proyectando una voz que buscaba intimidar. Señoría, mi cliente es víctima de un intento de extorsión emocional basado en un documento arcaico. Rubén ha mantenido esa propiedad, ha realizado reformas costosas y es el titular legítimo. El demandante, un simple operario de transporte, carece de la solvencia para gestionar un inmueble de estas características. Esta demanda nace del rencor de un hombre que no acepta su jubilación. Simple operario de transporte. Cayetana no mencionaba las noches sin dormir por el asma de Rubén, ni los dedos llagados de María cosiendo para pagar la universidad que le permitió a él vestir esos trajes caros. El juicio se prolongó 3 días agónicos.
Cayetana intentó invalidar el contrato alegando que era una cláusula abusiva entre familiares, pero Garrido no cedió ni un milímetro. Incluso apareció una testigo que cambió el rumbo del aire en la sala. La señora Susana, la vecina de la parcela de al lado. Don José solo quería conocer a su nieto y ayudar, declaró con voz firme. Pero lo que yo vi fue a Inés echándolo a gritos mientras Rubén miraba hacia otro lado. Le llamó fracasado y le dijo que se fuera a un asilo. Fue una escena que me dio vergüenza ajena. El día de la sentencia, la jueza se tomó un momento para mirarme a los ojos antes de leer el fallo. Señor Pérez, la ley protege la libertad de donar, pero también exige el respeto a las cargas impuestas y el deber mínimo de gratitud. El contrato es diáfano y el incumplimiento, flagrante. Este tribunal falla a favor de don José Pérez, revocando la titularidad de la vivienda y ordenando el desalojo inmediato de los actuales ocupantes. El golpe del mazo resonó como un trueno. Me quedé sentado, con las lágrimas surcando mis arrugas. No era por la casa, era por la justicia debida a María y a toda una vida de renuncias. Al salir al pasillo, el silencio se rompió por los gritos de doña Cayetana hacia Rubén. Me has dejado en ridículo delante de todo el colegio de abogados. He perdido un caso ganado porque no fuiste capaz de controlar a tu mujer ni de cerrar la boca. Mi reputación está por los suelos. Salí a la calle, bajo el sol de Madrid, sintiéndome extrañamente ligero. Alquilé la casa para cubrir mis gastos médicos y me instalé de nuevo, por poco tiempo, en el estudio de Tomás. Pronto llegaron las noticias del desmoronamiento del otro lado. Sin casa y con las cuentas temblando por los gastos del juicio, Rubén e Inés se vieron obligados a mudarse al piso de Cayetana en el barrio de Salamanca. Aquel piso de techos altos se convirtió en una cárcel de lujo. Cayetana no ocultaba su desprecio. Eres un estorbo, le espetaba a Rubén a diario. Por tu culpa mis colegas se ríen de mí en los juzgados. Rubén, el ingeniero brillante, se hundió en una depresión silenciosa, mientras el matrimonio se resquebrajaba bajo el peso del fracaso. Inés culpaba a Rubén de no ser suficientemente hombre para proteger su patrimonio. No sentía alegría al saberlo. Al fin y al cabo, Rubén seguía siendo el niño al que le soplaba el pecho por el asma. Por un momento pensé en llamarle, en empezar de cero. Pero entonces recordaba el frío de la puerta cerrándose en mi cara y su voz llamándome fracasado. No podía volver atrás. No por falta de amor, sino por exceso de respeto a mí mismo. Una tarde, acariciando la foto de María, casi pude oírla. José, ya le diste todo. Ahora, por una vez, te toca vivir para ti. 3 meses después de que el mazo de la jueza dictara sentencia, tomé la decisión que cerraría definitivamente el capítulo de mi antigua vida. Ejecuté la venta de las acciones que Tomás me había entregado con tanta generosidad. Los 3 millones de euros se materializaron en mi cuenta como el fruto tardío de 40 años de lealtad. Con la mitad de esa fortuna, 1,5 millones de euros, adquirí un chalet independiente frente al Mediterráneo, en una de las calas más hermosas de Javia, en plena Costa Blanca. Ahora, mis mañanas no empiezan con el rugido del tráfico madrileño, sino con el susurro de las olas rompiendo contra las rocas. Mi nueva casa es un refugio de paredes blancas rodeado de pinos centenarios y bugambillas, con ventanales inmensos que atrapan la luz dorada del levante y la proyectan en cada rincón del salón. No busqué la ostentación, sino esa paz que María y yo solo nos atrevíamos a soñar en nuestras noches de cansancio en Vallecas. Por primera vez en 70 años, no soy el chofer de nadie, soy el dueño de mi tiempo. La compra de la villa fue un proceso complejo, un mundo de escrituras y notarías que se me antojaba ajeno. Sin embargo, encontré un aliado inesperado en Adrián, el hermano menor de Inés. A diferencia de la frialdad calculadora de su hermana y su madre, Adrián es un joven agente inmobiliario entusiasta y de corazón honesto. Me guió con paciencia infinita, explicándome desde los pormenores del IBI, impuesto sobre bienes inmuebles, hasta los tecnicismos de la domótica de la casa.
Don José, me decía siempre con una sonrisa franca, esta casa tiene su nombre grabado en la fachada. Se la merece más que nadie. Fue Adrián quien, sin pretenderlo, lanzó la bomba que terminaría de dinamitar el frágil mundo de Rubén. Una tarde, mientras compartíamos una copa de vino en mi terraza, me confesó entre apurado y divertido que se le había escapado un comentario durante una cena familiar. Presumía de haber cerrado la venta de una de las mejores villas de la costa y, ante la insistencia de Inés por saber quién era el magnate, mencionó mi nombre. Inés se quedó lívida, con la copa suspendida en el aire, antes de correr a buscar a Rubén. Pude imaginar la escena. Rubén descubriendo que el padre al que llamó fracasado, chofer muerto de hambre y mantenido era ahora el propietario de una mansión frente al mar, viviendo la vida de exclusividad que él tanto ansiaba y que acababa de perder. No sentí el sabor dulce de la venganza, ni tampoco la amargura de la tristeza. Solo sentí un inmenso y silencioso vacío. Pocos días después, mi teléfono rompió la calma de la tarde. Un número desconocido. Algo en mi interior me dijo que era él. Una parte de mí, esa que todavía recordaba al niño que adoptamos, quiso creer que llamaba para pedir perdón desde la humildad. Pero la otra parte, la que aún conservaba las cicatrices de su desprecio en Plaza de Castilla, me obligó a mantener la guardia. No descolgué. Rubén dejó un mensaje en el buzón de voz. Su voz, antes autoritaria y soberbia, sonaba ahora trémula y quebrada. Papá. Me he enterado de lo de Javia. Por favor, necesito hablar contigo. Quiero verte. Escuché la grabación 3 veces, sintiendo cómo se me encogía el alma, pero no devolví la llamada. Sabía leer entre líneas. Su arrepentimiento no nacía del amor recuperado, sino de la desesperación de quien se ve hundido y busca una tabla de salvación de oro. Adrián me mantenía al tanto del infierno que se vivía en el piso de doña Cayetana en Madrid. La convivencia era insoportable. Cayetana humillaba a Rubén a diario, recordándole que era un fracasado que no solo había perdido la casa de la familia, sino que había quedado en ridículo ante la alta sociedad madrileña. Inés, con el bebé recién nacido, se había vuelto una extraña para él, reprochándole constantemente su incapacidad para mantener el estatus que ella consideraba su derecho de nacimiento. Rubén estaba al límite, refugiándose en el alcohol y perdiendo la dignidad en discusiones vacías. Me dolió, claro que me dolió. Pero comprendí que no podía salvar a Rubén de las consecuencias de sus propios actos. Yo le entregué mi vida en una bandeja de plata y él la despreció cuando pensó que ya no le servía. Esta nueva vida frente al mar no es mi revancha contra él, es mi acto de amor hacia el hombre que olvidé cuidar durante 40 años. Yo mismo. Una tarde, mientras me encontraba en la terraza capturando en un lienzo los matices del azul de Javia, un nuevo pasatiempo que ha devuelto el pulso a mi alma, el timbre de la villa rompió el silencio. Bajé las escaleras esperando encontrarme con Adrián para revisar unos documentos o quizás a algún repartidor de suministros para mis óleos. Pero al abrir la puerta, el aire se congeló en mis pulmones. Allí estaba Rubén. No era el ingeniero altivo de traje impecable que recordaba. Tenía el pelo revuelto, ojeras profundas que hablaban de noches de insomnio y una camisa arrugada que denotaba un abandono total. Me miró con los labios temblando y una vulnerabilidad que no veía desde su infancia. Papá. Dijo con la voz quebrada por el llanto. Lo siento. Me equivoqué en todo. Por favor, mírame, dame una última oportunidad. Me quedé inmóvil, aferrando el pomo de la puerta con una fuerza que hizo que mis nudillos se volvieran blancos. Por un segundo fugaz, vi al pequeño Rubén, frágil, jadeando por el asma en aquel piso de Vallecas. Pero de inmediato, el recuerdo fue sepultado por el Rubén de Plaza de Castilla, aquel que me llamó fracasado y permitió que su mujer y su suegra me pisotearan como si fuera basura. Rubén, dije, con una serenidad gélida que nació de lo más profundo de mi dignidad, ¿qué es lo que buscas aquí realmente?
Él dio un paso adelante, con los ojos inyectados en sangre por las lágrimas y la desesperación. No puedo más, papá. Cayetana me trata como a un perro, me humilla cada hora que paso en su casa. Inés. Inés ya no me mira, dice que no soy el hombre que ella esperaba. Lo he perdido todo. El chalet de Madrid, mi posición, mi respeto propio. Sé que te fallé, lo sé. Ayúdame, te lo ruego. Déjame quedarme aquí contigo o, si no puedes, ayúdame con algo de dinero para empezar de cero. Te juro que esta vez cambiaré. Sentí una presión insoportable en el pecho. Una parte de mi corazón, la que aún guardaba el instinto de protección, quiso rodearlo con mis brazos y decirle que todo pasaría. Pero la parte de mí que sobrevivió a su traición me advirtió que su arrepentimiento no era un acto de amor filial, sino el grito de un náufrago que busca una balsa de oro. Respiré el aire salino, salí al porche y cerré la puerta tras de mí, marcando una frontera física y emocional. Rubén, tuviste tu oportunidad hace mucho tiempo. Prometiste cuidarme en la vejez y elegiste darme la espalda cuando más te necesitaba. Ahora vienes buscando que te salve, pero no puedo hacerlo. No porque te guarde rencor, sino porque por fin he empezado a quererme a mí mismo. Rubén se desplomó de rodillas sobre la piedra blanca, agarrándose a mis piernas mientras los sollozos lo sacudían entero. Papá, te lo suplico. No me queda nadie en este mundo. Quise levantarlo, pero me mantuve firme mientras mis propias lágrimas rodaban por mis arrugas. Sabía que si cedía, volvería a ser el esclavo de sus caprichos, volviendo a ponerme por debajo de su sombra. Y esa etapa de mi vida ha terminado. Rubén, hay algo que debes saber, sentencié con una voz temblorosa pero resoluta. Algo que María y yo guardamos como el tesoro más sagrado. No eres mi hijo biológico. Te adoptamos de un centro de acogida cuando apenas eras un bebé, enfermo, abandonado por quienes te dieron la vida. Te amé como si fueras mi propia sangre. Sacrifiqué 40 años al volante y María se dejó la vista cosiendo para que tú no sintieras nunca ese abandono. Pero al final, fuiste tú quien eligió ser un extraño. Puede que no me debas la sangre, Rubén, pero me debías una promesa de honor. Y la rompiste sin pestañear. Él levantó la vista, pálido, como si cada una de mis palabras fuera un golpe físico directo al corazón. Soy adoptado. Balbuceó, con el mundo desmoronándose bajo sus pies. Asentí con un dolor sordo. Sí. Pero para mí siempre fuiste mi hijo. Hasta que tú mismo decidiste dejar de serlo el día que me cerraste la puerta. Entré en la casa, cerré el pestillo y no miré atrás. Escuché su llanto desgarrador desde el otro lado, pero no abrí. Esa noche, sentado en el balcón frente al Mediterráneo oscuro, sentí cómo se rompía el último hilo que me ataba a mi pasado. Bloqueé su número, el de Inés y el de Cayetana. Por primera vez en 70 años, me sentí verdaderamente libre. Hoy, a mis 70 años, vivo los días que nunca me atreví a imaginar. Pinto el mar, juego al golf en el club social de Javia y he hecho amigos que me valoran por quien soy ahora. José, el pintor de la luz. No odio a Rubén, simplemente lamento que no supiera ver el valor de lo que María y yo construimos con tanto esfuerzo. Una vez, en el club de golf, un amigo me preguntó mientras mirábamos el horizonte. José, ¿te arrepientes de haber adoptado a aquel niño? Miré el azul eterno del mar, recordando la sonrisa de aquel crío el día que entró en nuestro piso de Vallecas. No, dije con una sonrisa de paz. No me arrepiento de amar. Solo desearía haber aprendido a proteger mi propio valor mucho antes. María sigue conmigo, en cada pincelada y en cada atardecer. Cada noche miro su foto y susurro. Lo logramos, María. Sé que ella sonríe desde algún lugar, sosteniéndome la mano. He aprendido que la bondad no puede ser sinónimo de autodestrucción. Le di a Rubén todo,
pero ahora, por fin, me elijo a mí. Hoy es un día especial. Tengo mi primera exposición de arte. Mi cuadro del mar preside la sala principal. Me ajusto la chaqueta frente al espejo y le sonrío al hombre de pelo cano que me devuelve la mirada con dignidad. Ya no soy el chofer de nadie, soy José Pérez, un hombre que encontró la orilla de su propia felicidad. El mar sigue rompiendo afuera, eterno y libre. Y yo, por fin, camino a su compás. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.